discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. El pastor que escribe esta carta le quedan pocos días de vida. Realmente la primera expresión que aparece ahí es Simeón o Chimeón. Y se presenta como Simón Pedro. Esa palabra Simón o Simeón significa inestable. Pero luego se presenta con el segundo nombre, Pedro, que significa Petra o roca. Y que el arameo de Pedro es como se menciona en algunas partes del Nuevo Testamento como Cefas. Es de esta manera que este pastor Simón Pedro se muestra como siervo y apóstol de Jesucristo. La carta entonces lleva el sello apostólico porque hay que atender una situación urgente, hay que atender algo que no se puede pasar por alto y que es la voluntad de este pastor dejarlo como legado a la iglesia. Esta carta tan solamente es de 3 capítulos. El primer capítulo se va a concentrar en el conocimiento de Dios. El primer capítulo se va a concentrar cómo un creyente debe conocer a Dios, para que con ese conocimiento pueda hacerle frente a la falsedad y al engaño, entre tanto que Cristo viene. El eslogan de esta serie es: Cristo viene. Cristo volverá pronto por su iglesia. Cristo volverá por los suyos. Cristo volverá por su pueblo. Y Pedro está concentrado en esto. Entre tanto que el Señor viene, los cristianos deben crecer en el conocimiento de Dios, y a partir de ese conocimiento deben hacerle frente al engaño y la falsedad. El capítulo 2 de la carta se concentra en hablarnos de los falsos maestros, de la falsa enseñanza, la cual usted tiene la responsabilidad de sopesar como creyente. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Son los mismos receptores de su primera carta. Una región en la antigua Asia Menor que se conoce como las regiones de Bitinia, las regiones del Ponto, las regiones de Capadocia. Es allí a quienes se dirige Pedro en esta segunda carta, con la intención de que estos receptores, estos destinatarios, entiendan lo que significa el haber sido alcanzados por el Evangelio, lo que significa vivir en la gracia de Dios y lo que significa vivir en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el título de nuestro sermón con este contexto de Pedro y de la carta es: a los alcanzados por la justicia de Cristo. Así como lo escucha, a los alcanzados por la justicia de Cristo. ¿Qué significa ser alcanzado? Es como cuando usted va en una carrera y alguien llega a acompañarle con una nueva dinámica, con una nueva perspectiva. Usted fue alcanzado. Pero aquí no se es alcanzado por cualquier situación, por cualquier idea. Aquí se es alcanzado por la justicia misma de Cristo. Aquí se es alcanzado por la justicia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice el final del versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En primer lugar, vamos a estar mirando qué es lo que alcanzan
estos que fueron alcanzados, ¿verdad? En primera instancia vamos a mirar qué es lo que alcanzan estos que fueron alcanzados. Y lo primero que vamos a estar señalando es que estos que son alcanzados por el Evangelio, estos que son alcanzados por la justicia de Dios, número uno, alcanzan una fe que es común y que es preciosa. Los que son alcanzados por la justicia de Cristo, ellos alcanzan una fe común y una fe preciosa. Los que son alcanzados por Cristo alcanzan una fe común y una fe preciosa. La fe en sí es confianza en alguien, pero esta fe proviene de la justicia de Cristo. O sea, esta fe no resulta de esfuerzo humano alguno. Esta fe no resulta del mérito humano. Esta fe proviene, tiene su base, su fundamento, se desprende de la justicia misma de Cristo Jesús. Esta fe nos adentra a las latitudes del reino. Y es mediante esta fe que todos los pecadores recibimos la salvación. Repito, es mediante esta fe que todos los pecadores recibimos la salvación. Es mediante esta fe que se inicia la obra de restauración de todo creyente. Es mediante esta fe que recibimos el sacrificio de Cristo Jesús. Aquí se usa la expresión para hablar de la fe como a tocar en suerte. Es decir, que la fe la recibo como un acto divino. Es decir, eso hace de mí un agente pasivo. Y yo soy receptor de esa fe. Algo así como que en un sorteo Dios me elige para que yo reciba esa fe. Esa fe descansa en la espontánea benevolencia de Dios. Y todo lo que sobre ella se construye es también y se vuelve gracia y don de Dios mismo. La fe no será el resultado de algo místico, de algo ligero o gaseoso. No, la fe es objetiva porque tiene su asidero en la gracia y en la justicia de Cristo. Quisiera que nos preguntáramos en esta mañana, amados hermanos, ¿por qué esta fe se desprende o por qué nos es dada por la justicia de Cristo? ¿Por qué Pedro inicia su segunda carta diciéndonos a los que habéis sido alcanzados por la justicia de Cristo? ¿Qué quiere decir esto? Y para ello, mis hermanos, es muy importante que ustedes entiendan qué es la justicia de Cristo. Es muy importante, hermano, que tú entiendas la justicia de Cristo. Niños que me escuchan en esta mañana, ustedes necesitan entender qué es la justicia de Cristo, porque sin la justicia de Cristo no hay salvación. En el sentido más profundo de la palabra de Dios, la justicia de Cristo es lo que es puesto en nuestra cuenta. Y quisiera decirles cómo en la práctica, cómo en nuestra vida cotidiana, cómo en nuestra vida común y silvestre vivo la justicia de Cristo. Cómo todos nosotros vivimos la justicia de Cristo. Y quiero que prestes mucha atención, porque de ahí se desprende lo que creemos. De ahí se desprende nuestra confianza como resultado de lo que estaré explicando a continuación. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Cristo, óigase bien, debo entender y debo creer
que Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Eso significa la justicia de Cristo. Que Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y quiero que al final, en las aplicaciones de este sermón, ustedes puedan entender en la práctica cómo llevar a cabo esto. Cristo obedeció plenamente la ley que tú y yo hemos violado. Cristo obedeció plenamente la ley que tú y yo hemos violado. Cristo satisfizo las demandas legales de la justicia de Dios, plena y absolutamente. Pero también, cuando hablamos de la justicia de Cristo, estamos indicando, o la palabra del Señor nos muestra, que Él pagó con su muerte en la cruz del Calvario la deuda que ustedes y yo teníamos como pecadores de la justicia de Dios. Él murió la muerte que tú y yo teníamos que morir. Pero también Él resucitó para nuestra salvación. Dice Romanos capítulo 4, versículos 24 al 25, dice así: sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la justicia de Cristo, esto es, a los que creemos en Él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Toda la obra de Jesús está puesta en nuestra cuenta. Su poder divino lo confirma así. La redención que Él obró la recibimos mediante la fe, y por la obediencia de Cristo ahora somos salvos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe común y esta fe preciosa reposa en todos nosotros. Esta fe común se hace preciosa porque está en medio del pueblo de Dios. No es que el pastor tenga una fe más grande que la feligresía. Aquí no existen cristianos de primera categoría por su fe y cristianos de segunda categoría por su fe. Y con esto quiero mostrarles, amados hermanos, que usted también puede orar por otros, porque en ti reposa una fe igualmente que la de todos los hijos de Dios. No hay una fe más elevada para unos y una fe menos elevada para otros. Y por eso es preciosa esta fe y por eso se hace común en todos nosotros. En el reino de los cielos no existe categoría para ningún cristiano. No es así. Esta fe es la misma para todas, es común y es preciosa. La fe es grande porque es un don de Dios, como todos los regalos de Dios son grandes. Amados hermanos, no es que tu fe crezca o que tú llegues a tener una fe más grande que la de todos. No, no es así. Es que todos debemos crecer en la fe. No sé si me hago entender. Tú no tienes una fe más grande que los demás. No, no es así. Todos nosotros debemos crecer en una fe que es grande, que es distinto. Pero, ¿por qué el apóstol dice que la fe es común y que la fe es preciosa? ¿Por qué la fe se hace preciosa? En el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 7, Pedro dice que esta fe se tiene que probar como el oro. Que esta fe
requiere prueba y que sometida a prueba produce confianza, una confianza que nos lleva a la alabanza y a la gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando Él sea manifestada. Amados hermanos, la fe que tú tienes, la fe que Dios te ha dado por su Espíritu, es una fe preciosa. Y déjame darte esta ilustración. La fe es como un perfume. Tú puedes tener el envase allí en la repisa de tu recámara, pero si no te aplicas ese perfume, no sirve. La fe es para usarla y se usa en el momento de las pruebas, las dificultades y las situaciones que vienen a nuestra vida. Para estos cristianos, su fe va a ser probada, porque están en el contexto de un mundo muy difícil. El emperador de turno es Nerón, y es un emperador cruel, malo, despiadado, pero la fe de los cristianos es preciosa y les ayudará. Pero la fe no solo es preciosa porque tiene que ser puesta a prueba, sino porque la fe te da solidez como cristiano. La fe te hace un cristiano sólido. La fe te hace una cristiana sólida. O sea, tú no te vuelves un cristiano endeble, como diría Pablo, al cual en Efesios dice, al cual son llevados por cualquier viento de doctrina. Viene una situación y tú tambaleas. No, la fe se hace preciosa porque la fe te hace un cristiano sólido. O sea, la fe comienza a madurar. Pero la fe también se hace preciosa porque es una fe que se comparte. Como cuando tú compartes el pan con alguien que tiene hambre. Como cuando tú compartes el pan con alguien que está necesitado. Como cuando cubrimos la necesidad de otro. De esta manera compartimos la fe. A los que son alcanzados por el Evangelio, a los que son alcanzados por la justicia de Dios, por la justicia de Cristo, en ellos hay una fe preciosa, una fe común. En segunda instancia, los que son alcanzados por la justicia de Cristo, la gracia y la paz se les multiplica. Es lo que dice el texto. Leámoslo una vez más. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis sido alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicados. La gracia y la paz se les multiplica. La palabra aquí, multiplicar, es la palabra pleusó. Y esa palabra pleusó significa que va en aumento, que la gracia va en aumento. Amados hermanos, si la Biblia nos muestra algo, es que, sobre todo en la carta a los Efesios, es que la gracia de Dios es abundante, que Dios es rico en gracia, que Dios es rico en favor para con su pueblo, que Dios es rico en favor para con los suyos, y que esto en ustedes, en mí, en su iglesia, en su pueblo, se les multiplica abundantemente. Amados hermanos, la gracia y la paz son bienes salvíficos. Solo los salvos, solo los que comprenden el Evangelio saben qué significa la gracia y la paz, y los entienden como un bien resultado de una salvación que le ha sido entregada por gracia al creyente. La benevolencia de Dios y la consecución de esa benevolencia que nos hace agradables a Dios. Y es necesario traer aquí
las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios es bueno, Dios es rico en gracia. Y a los que son alcanzados por la justicia de Cristo, no solo los acompaña una fe común, una fe preciosa, sino que la gracia y la paz les es multiplicada. Con la paz, como producto o consecuencia de la gracia misma de Dios, el orden que nos da la Escritura nos muestra que todos los pecadores, aunque somos conscientes de esa realidad, ¿cómo vivimos? En paz. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que la ira de Dios no pesa sobre tu vida, que no eres convicto, que no eres deudor, porque Cristo ha pagado por gracia. Y por ese pago que hizo Cristo por gracia, ahora tú tienes paz para con Dios. Y por esa gracia tú te puedes acercar confiadamente a Dios, a sabiendas de que aún eres pecador. Tú te puedes acercar a Dios confiadamente al trono de la gracia, para que en tus debilidades, para que en tus problemas, para que en tus situaciones recibas el aliento del cielo y puedas seguir peregrinando hasta aquel día en el cual retorna nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz te son multiplicadas. Dios te envía su gracia, Dios te envía su paz a borbotones. Dios no es escaso en su gracia, Dios no es escaso en ella para con los salvos. Bien cantábamos: sublime gracia, inmenso amor. Dios no es escaso en mostrar favor para con los suyos. Pregunto, mis hermanos, pregunto, querida iglesia, ¿por qué desconfiamos tanto del favor de Dios? ¿Por qué desconfiamos tanto de la gracia de Dios si Él nos dice que Él, desde su gracia, nos la aumenta? Porque la gracia es un don de Dios, es una cualidad de Dios que se manifiesta en todos aquellos que Él ha llamado para salvación y para vida eterna. Podemos mirar algunos textos de la antigüedad. En Génesis capítulo 6 la Biblia nos dice que Noé halló gracia. Que en Cristo Jesús están todos los tesoros de la gracia y que en Él puedes hallar gracia. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz de Dios para sus hijos como ríos, como abundante riqueza de su gracia. Hablar de la gracia es hablar de la esencia misma del Evangelio. Hablar de la gracia de Dios es hablar de ese favor que Dios tiene y que ha tenido y que tendrá para contigo. Tú y yo, mis hermanos, siendo simples vasijas de barro. El barro nos recuerda nuestra condición, de dónde venimos. Pero el Evangelio nos dice que Dios de nosotros, vasijas de barro, las ha hecho vasos de gracia, vasos de misericordia. Amada hermano, amado hermano, querida iglesia, todos nosotros somos vasijas en las cuales Dios ha depositado los tesoros de su gracia,
Bendito sea el nombre del Señor. Pedro entonces recuerda a estos hermanos, les está diciendo: en ustedes la gracia, en ustedes la paz van a ser multiplicadas, van a haber abundancia. Así como Dios multiplicó los peces y los panes, Él también multiplica su gracia, su favor y su pan y su paz para con los suyos. Pero miremos en tercera instancia cómo hacer, o cómo el apóstol les indica mejor que esa gracia y esa paz se multiplica. Y esa sería nuestra tercera enseñanza. Esa paz, esa gracia se multiplica del conocimiento de Dios. Gracia y paz sean multiplicadas, ¿en dónde? En el conocimiento de Dios. Amados hermanos, esta es una verdad ineludible de las Escrituras. Hemos dicho que Dios despliega su gracia, hemos dicho que Dios despliega su paz, pero no es tan simple, porque la idea no queda ahí. La idea se completa, o la idea se finiquita, la idea se consuma, porque esa gracia y esa paz serán multiplicadas si se encuentran en el conocimiento de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Implícitamente Pedro está diciendo a su iglesia, a su auditorio inicial, y hoy nos dice a nosotros, de manera enfática y de manera contundente: bienaventurados ustedes que vinieron en esta mañana, porque el apóstol nos dice, por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu de Dios, que la gracia y la paz nos es multiplicada si tú conoces a Dios. Nunca experimentarás una gracia plena en tu vida a menos, mis hermanos, que ustedes conozcan a Dios. Sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de Cristo, no experimentarás abundante gracia y no experimentarás abundante paz. La palabra aquí para conocimiento es la palabra epiganosis. Ginosis o ginosco es el verbo conocer. Pero cuando hablamos de epiganosis, estamos hablando de un conocimiento supremo. Estamos hablando de un conocimiento muy amplio. Estamos hablando de un conocimiento muy profundo. Y estamos hablando de un conocimiento que no tiene límite alguno. De este conocimiento se va a desprender la preciosa fe que tú tienes. De este conocimiento se desprenderá la gracia y la paz. Pero de este conocimiento también se desprenderá tu relación con Dios. Este conocimiento no se reduce a una percepción fugaz. No, mis hermanos. Este conocimiento no es algo como Job, de oídas. Este conocimiento tiene que ser efectivo en ti. Este conocimiento no puede ser algo voluble o algo que se modifica. No, mis hermanos. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablando de una afirmación decidida, contundente y que está llena de convicción. Y es una convicción firme, una convicción sólida, con un ancla muy grande que está en las Sagradas Escrituras. Es a partir de este conocimiento, mis hermanos, que se desarrolla la relación con Dios. Y esta es una verdad, hermanos, importante que usted la considere en esta mañana.
Si tú no conoces a Dios, tu relación con Dios siempre va a ser fría, hermanos. Si tú no conoces a Dios, tu relación va a ser muy superficial. Si tú no conoces a Dios, la relación con Él va a ser una relación como cualquier persona a la cual me encuentro a diario. De ahí se desprende, amados hermanos, que una relación con Dios descansa en su conocimiento. Jeremías nos dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su fuerza, que si alguien ha de alabarse es en conocer a Dios y entenderlo, en saber quién es Él. Juan nos dice allá en el capítulo 17 del Evangelio, versículo 3, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, ¿ustedes conocen a Dios? Esta es la historia de un pastor que se encontraba con otro, y cada vez que se encontraba el pastor con el otro pastor le decía: es que esta iglesia no conoce a Dios. Y cada vez que se encontraban, otra vez este pastor le decía: es que esta iglesia no conoce a Dios. Y lo decía cada día más, o cada encuentro que tenían, lo decía más molesto: es que esta iglesia no conoce a Dios, esta iglesia no conoce a Dios. Y un día el otro pastor le dijo: pues pastor, muy sencillo, para que tu iglesia conozca a Dios, pues presénteles a Dios. Dios es más de lo que nosotros pensamos. Dios es más de lo que nosotros concebimos de Él. Al igual que nosotros, y guardando las proporciones, Dios tiene cualidades que nos muestran las sagradas escrituras. El mismo apóstol en su primera carta les dijo: miren, ustedes son escogidos según la presencia de Dios. Eso significa que Dios a ustedes los conoció de antemano. Y esto es hablar del conocimiento de Dios. Una vez más quisiera preguntarles a ustedes, mis hermanos: ¿conocen de Dios? ¿Quién es Dios? No para ti, sino quién es Dios según las sagradas escrituras. Este apóstol, este pastor ya maduro, quien escribe a esta audiencia, en sus altos tuvo experiencias interesantes. Entre ellas la que nos va a describir en el capítulo 1, versículo 18, como la transfiguración. Pero en Cesarea de Filipo tiene también una experiencia única, porque el Señor pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes?, le dice el Señor. Y el Padre por su Espíritu revela a este humilde pescador, que ahora es pastor, le dice. Pedro respondiendo dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para ustedes, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué significa para ustedes realmente la iglesia? Amados hermanos, queridos hermanos, es imprescindible que su iglesia no conozca a Dios. Pero cuando hablamos de un conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, esto tiene que llevarse a una comunión continua, una comunión permanente. Este conocimiento te lleva a empaparse todos los días. Escúchese bien. Este conocimiento te lleva a que te empapes todos los días de tu vida, de tu necesidad por Cristo. Este conocimiento te lleva a que todos los días seas consciente que necesitas a Cristo. Este conocimiento te debe hacer consciente también del pecado que está en ti.
Y por eso necesitas a Cristo Jesús y necesitas conocerle. Porque el conocimiento de Dios, óigase bien, trae para los suyos convicción de pecado y deben ser mortificados por ello. Ante todo, mis hermanos, el conocimiento de Dios nos muestra quiénes somos realmente. Y como diría un cantante en una canción muy bíblica que escribió, allí en su presencia no podemos esconder nada. Allí en la intimidad con Él no hay nada que cuente, porque todo lo de nosotros será develado, será mostrado. A los ojos nuestros sí podemos ocultar cosas, pero a los ojos de aquel que lo ve todo, nada le será oculto. El conocimiento de Dios como aplicación práctica nos muestra nuestra necesidad por Él y cuán necesitados todos requerimos de nuestro amado Salvador. Quisiera terminar con algunas aplicaciones de este saludo que Pedro hace por segunda vez a los hermanos del Asia Menor. Hemos visto que los que son alcanzados por la justicia de Cristo, lo primero que alcanzan es una fe que es común y preciosa. Esta fe, ¿de dónde procede? Hermanos, la fe es obra de Dios. La fe para salvación y confianza en Él es obra de Dios. Procede de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, Hebreos 12:2 nos dice que Cristo es, óigase bien, Cristo es el autor y consumador de la fe. O sea, tú no puedes tener la fe bíblica. La fe bíblica es un don de Dios. Que esta fe es común. No hay diferencia de creyentes los unos con los otros. No por ser el pastor yo tengo una super fe y usted por ser un cristiano normal entonces tienes una mini fe. No, no es así. La fe es la misma para todos, porque todos somos hijos de Dios. Hermanos, esa fe que tú tienes debe ser probada. Esa fe que tú tienes debe ser puesta a prueba. Pregunto, hermanos, ¿ustedes tienen miedo a las pruebas? ¿Ustedes le tienen miedo a los momentos difíciles? ¿Qué pasaría si a usted no lo sorprende? Dios le permite pasar o experimentar una enfermedad, un tiempo de mucha escasez. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasaría, hermanos, si de un momento a otro las circunstancias van a cambiar dramáticamente? ¿Qué vas a hacer? Como cristianos, como creyentes, ¿qué van a hacer ustedes? Tu fe necesita ser probada, porque es una fe preciosa. Así como el oro se pasa por el fuego para quitar toda impureza, la fe misma debe pasar por fuego para ser probada. Porque la fe es preciosa. A ese valor se pone la fe. Quizás no quisiéramos escuchar esto de parte de Dios, pero es una verdad. El jueves pasado meditábamos con los hermanos en que Dios sacó a Israel con una sola razón, con un solo fundamento. ¿Cuál era? Necesitaba Dios probarlos. Dios te va a probar. Y allí sabrás, óigase bien, amado hermano, si eres realmente cristiano o lo que has vivido hasta aquí ha sido de pura apariencia y de puras oídas.
Vienen momentos difíciles. El Salmo 112 dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme y confiado en Jehová. Y para que un corazón esté firme y confiado en el Señor, ¿qué requiere? Una fe preciosa, una fe que viene de Dios. Tu fe va a ser probada, hermanos. Necesita ser probada. No es fácil confiar en Dios. No es fácil. Pero esas son las disposiciones de Dios. Eso nos muestra que no es un evangelio como el que se presenta en otros lugares, un evangelio que se presenta como de manera romántica, de manera folclórica. No, mis hermanos, es un evangelio sólido. En segunda instancia, hemos dicho que los que son alcanzados por la justicia de Cristo tienen un resultado inmediato en su vida, que es gracia. Tú gozarás del continuo favor de Dios, amado hermano. Cada día serás colmado de las abundantes riquezas de su gracia. Qué buena noticia del evangelio. Cada día que amanece, cada día que Dios te permite la vida, que te da el regalo de la vida, tú eres colmado con las abundantes riquezas de su gracia. Escucha esto, hermano, disfrutarás cada día porque es un regalo de Dios para ti. ¿No bendicen el nombre del Señor? Que Dios todos los días te dé gracia, que Dios te colme de ellas, que Dios abunde en ellas para ti. Y yo quisiera que pensaras en esa situación que estás atravesando. Quisiera que en este momento traigas a tu mente esa situación que te está mortificando hoy y que quizás no te deja escuchar el evangelio. La gracia de Dios dice, amados hermanos, que en Él hay salida para sus hijos. Siempre hay salida de Dios para su pueblo. Dios tiene la salida porque Él es un Dios gracioso contigo. Ustedes recuerdan cuando en el Éxodo Israel se encontraba entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Estaban entre la espada y la pared. Pero ¿qué Dios hizo? Mostró su gracia, su favor para socorrer a su pueblo, porque concedió gracia. Amados hermanos, tu oración permanente en tu comunión con Dios debe ser: Dios mío, concédeme gracia. Concédeme gracia para vivir, concédeme gracia para estar siempre delante de ti, concédeme gracia para vivir delante de tus santos ojos. Esta gracia aumenta. La paz con Dios aumentará también, porque son directamente proporcionales a tu vida. Tu vida gozará de la plenitud y la certeza de que estás a cuentas con Dios. El acto legal por el cual Dios hace justos a los pecadores tiene un fundamento: que ellos se pueden acercar a ti para encontrar en el trono de la gracia ese oportuno socorro que tú necesitas. Y reitero en esta mañana, ¿qué situación te mortifica? ¿Cuál es tu máxima preocupación? ¿Qué te está atormentando? ¿Qué está atravesando en este momento por tu mente? ¿Qué quieres resolver? Amados hermanos, ve al trono de la gracia de Dios. Esa es la promesa de Él. Tercera y última aplicación del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás llamado a conocer a Dios. Como pastor tengo una gran preocupación, y es que nuestra iglesia no está conociendo a Dios.
Los días miércoles estamos estudiando el carácter de Dios a las 8 de la noche. Y quiero decirte que lo demás no tendrá sentido si tú no conoces a Dios. No tendrá sentido ni tu fe, ni la gracia de Él sin conocimiento de Dios. No tiene tu vida cristiana sin el conocimiento de Dios es carente de todo sentido. Aún hoy compartiremos la cena del Señor. Y sin conocer lo que hizo Cristo por nosotros, amados hermanos, será efímero y pasajero. Hemos dicho en nuestro sermón de la mañana de hoy, a los que son alcanzados por la justicia de Cristo, les es dada esta justicia, mis hermanos. Hemos dicho o hemos explicado algo de la justicia de Cristo. Mira, mi hermano, mis amados hermanos, en esta mañana, como la justicia de Cristo fue puesta en tu cuenta, lo primero que dijimos es que Cristo vivió como la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, como esa justicia ahora es puesta en mi cuenta, tú estás llamado a vivir perfectamente. Y no me vaya a decir con que nadie es perfecto, porque esa es una frase que muchos se han inventado para no crecer en la vida cristiana. No, es que nadie es perfecto. No, nadie es perfecto, pero nosotros sí estamos en ese camino. Efesios capítulo 4, versículos 13 en adelante. Tú estás llamado a ser perfecto, porque los justos son como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. La vida perfecta de Cristo fue puesta en tu cuenta. En razón de eso, estás llamado a vivir perfectamente. Ordena tus caminos, ordena tu vida, porque si eres salvo y la justicia de Cristo está en tu vida, estás llamado a eso, mi hermano. Como la justicia de Cristo está puesta en nuestra cuenta y Cristo obedeció plenamente a la ley que tú y yo hemos violado, entonces ya no la vamos a violar más, sino que estamos llamados a ser obedientes al Señor, a vivir para Dios. Pero también hay algo más que hemos dicho y lo dejamos como aplicación en esta mañana. Cristo satisfizo las demandas legales de la ley del Señor. Entonces, Cristo murió por nosotros porque había una resolución de la ley. Y esa resolución ustedes la conocen. ¿Y cuál es esa resolución? La paga del pecado, que es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú entiendes eso? Que si eres pecador, tienes que pagar. Esta semana explicaba a unas personas el Salmo 32. ¿Lo recuerda qué dice? Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa ¿de qué? De iniquidad. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de pecado. Pregunto, ¿cómo se hace para que a mí no me culpen de pecado? Que alguien tuvo que haber cargado eso por mí. ¿Tú entiendes eso o lo crees? Esta carta nos va a enseñar que esto no es de entender, que esto es de creer. Esto es de creer, de recibirlo por medio de la fe. Mis amados hermanos, vamos a ponernos en pie.
y vamos a disfrutar de la cena del Señor. Vamos a ilustrar el Evangelio. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.